me imagino que a muchos nos ha pasado, tomando un poco las palabras de Fernando en su ponencia del día de ayer, sobre que en esta vida hoy llegamos con un poco más de conciencia. La suficiente conciencia como para reconocer a Dios como un Padre, reconocernos a nosotros mismos como hijos y reconocer a los demás como nuestros hermanos. Palabras de Fernando del día de ayer. Y esta conciencia en mí, de niño, siempre me hizo preguntar quién era Dios. Y siendo que de niño siempre somos ignorantes, porque recién empezamos la vida y no sabemos nada, pero ya hay un bichito interno dentro de nosotros que nos motiva a buscar, ¿no? Y en las circunstancias de nuestras vidas, unos nacemos en una religión, otros en otra. En mi caso, llego a una familia de padres con tradición católica en un país católico, ¿no? Y en esos días uno empieza a ser instruido en la escuela y por la familia, y sin criticar a la Iglesia Católica, no busco una intención de menospreciarla, sino que esta ya no nos satisface a plenitud. Nos vemos limitados en su formación, digamos así. Porque en mí pasaba que de niño siempre hacía preguntas incómodas, ¿no? Si Dios si Dios nos creó a todos, ¿quién creó a Dios? Preguntaba y me preguntaba a mí mismo. ¿Por qué el nacer en la Iglesia Católica y ser bautizado nos salva? Y al pobre niño que nació en el África, en un país donde no existe el catolicismo, o en la India, o en la China, ya de por sí es condenado. De repente tuvo una vida efímera, nació, vivió 3 años y murió y jamás conoció a Cristo, jamás conoció la iglesia, jamás conoció una Biblia. Ya es condenado, según la catequesis. Entonces, esas preguntas siempre me llevaron a cuestionar dónde yo estaba de niño. ¿Por qué yo tenía la suerte de haber nacido católico y por qué los demás no? ¿No? Entonces, esto creció en mí hasta mi adolescencia, siempre cuestionando la existencia de Dios, y más aún la existencia del Maestro. Por momentos yo creía, y por otros momentos no. De niño, y sobre todo adolescente, tuve una vida difícil. El cuarto de 6 hermanos, ¿no? Vivimos sobre todo unos 8 años en la familia, en años muy duros, motivados por una crisis económica aplastante y por el terror ocasionado por movimientos terroristas que todas las noches nos apagaban la luz, reventando torres de alta tensión, y uno solo escuchaba bombas y disparos. Y apenas llegaba la luz, uno veía las noticias y veía dónde habían explotado y cuántos muertos y despedazados había. Entonces, yo crecí con esos sentimientos, con esas emociones y con esas dudas. Todo esto ocasionó que en mi psiquis, mi alma, creciera un resentimiento y sobre todo un gran pesimismo que no me dejaba desarrollarme. Dentro de mi hogar también tenía muchas frustraciones, peleas con hermanos, incomprensión con mis padres. Pues crecía muy rebelde. Al punto que a los 25 años, una situación vivida entre amigos, simplemente entre mis círculos de amigos y todo, una mala experiencia hizo que algo estallara dentro de mí. A tal punto que a solo 25 años buscaba tirarme de cabeza de un puente. Internamente no sentía nada
que me motivara a seguir existiendo. Yo sentía que no valía la pena. Obviamente, el que piensa así es que ya no cree en una divinidad, en algo superior, ¿no? Se enfrenta al mundo y el mundo lo trata a las patadas, digamos así. Entonces, ¿qué queda? Desaparecer. Y en ese momento de tal frustración, de tal aniquilamiento interno, se tornaron dos caminos frente a mí. Uno que me llevaba a la absoluta a desaparecer. Simplemente a eliminarme y a eliminar todo. Era un sentimiento de castigarme a mí mismo y castigar al mundo, digámoslo así. Era una búsqueda de, al menos con mi desaparición, hacer sentir a aquellos que me conocieron, sentir que me vengaba de ellos, que al menos con mi desaparición ellos sintieran una emoción, digámoslo, de culpa. Y el otro camino que se bifurcaba frente a mí era el de, yo pensaba en ese momento, el de la cobardía. El que me sentía tan cobarde de aniquilarme a mí mismo y de irme a mi casa y buscar enterrarme en mi habitación. Eso pasó una noche, una noche muy oscura de mi vida. Pero lo que más me llevó a esa segunda opción, porque obviamente hoy hablo con ustedes, estoy vivo y no tomé la primera opción. Lo que me llevó a esa segunda opción fue una luz que siempre estuvo en casa, que siempre me iluminó, pero a la cual yo aún no reconocía. Y era la luz de mi madre. Por ella es que he conocido lo que es la fe, realmente. Mi madre es una persona extraordinaria, porque su capacidad de sacrificio es absoluta. No solamente es capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo a los que ama, sino que es capaz de quitarse la vida. Nunca ha sido una persona de mimos. Su amor nunca se manifestó por los mimos, sino por el sacrificio. ¿Cuántas noches la vi absolutamente agotada y sin embargo seguía trabajando para darnos algo que llevarnos a la boca o para darnos al menos una vida, digámoslo, aceptable, ¿no? Digamos, tener lo mínimo necesario, una buena escuela, un techo, un vestido, ¿no? Y un estómago lleno. Y fue esa luz la que me llevó a tomar el camino de ir a mi casa. Porque no soportaba a ella darle una pena, darle un amargón, ¿no? Darle un motivo por el cual sentirse mal. Eso no lo soportaba y eso es lo que realmente me hizo tomar esa segunda opción. Y a pesar de toda la frustración, el resentimiento y la rebeldía que sentía en mi interior, opté por esa segunda opción. Llegué a mi casa y me enterré en mi habitación buscando que nadie me viera, menos mi madre, porque no hubiese sido capaz de soportar su llegada. Y esa noche, invadido por los pensamientos que no te dejan en paz, imposible pegar las pestañas, solo me quedaba pensar en la situación que vivía. Y en mi interior reclamaba y reclamaba
a si existía alguna divinidad o algo superior, me revelaba en ese momento y decía, ¿por qué debe uno ser bueno? ¿Por qué uno debe hacer lo mejor para el otro? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si yo pensaba para mí mismo, yo me creía bueno, me creía alguien que veía por los demás, que no había cometido algún mal o alguna maldad o algo contra nadie, y que siempre busqué el estar apoyando a los demás, y sin embargo sentía que el mundo me trató a las patadas. Y en ese pensamiento decía entonces, ¿para qué ser bueno? No tenía ninguna ventaja, no había realmente una razón para hacerlo, porque el mundo era así. Había vivido esos tiempos en que mi país, cada quien hacía lo que le venía en gana, los otros mataban sin piedad, simplemente. Yo sentía la frustración de mi padre, que era un ingeniero titulado y no conseguía trabajo. La gente decía, ¿pero para qué sirvió todo su esfuerzo y dedicación si cada vez que buscaba un trabajo lo pateaba? Entonces, esa rebeldía, esas emociones en mi interior eran tan terribles, tan absolutamente oscuras, que yo me rebelaba y decía, entonces, Dios mío, si tú existes, mañana voy a ser el tirano y el desgraciado más grande que pueda haber esta humanidad. Porque siento que el mundo es lo que se merece. Y en ese pensamiento, en esas tinieblas tan profundas, algo cambió. Pienso que como diría, desfogué todo aquello que sentía en mi interior, llegó un momento de calma. Y empecé a orar. Por primera vez en mi vida creo que oré conscientemente. Y elevé un grito al cielo. Y ese grito fue, Dios mío, si tú existes, dame una prueba. Jesús, si tú existes, dame un camino para seguir. Yo no quiero ser todo lo que acabo de decir. Ese no soy yo. Pero ya no sé quién soy. No sé cómo actuar. No sé cómo vivir. Enséñame. Muéstrame. Pero que yo sea consciente que soy llevado por tu mano. Y con esa oración me quedé dormido, porque ya no recuerdo más. Simplemente todo se apagó. Caí profundamente dormido. Y lo que recuerdo después de ese momento fue que despierto en una mañana esplendorosa. Un sol radiante, unos colores maravillosos y una felicidad interior. Que yo no era consciente de dónde venía. Yo no, me preguntaba y me decía, pero Dios mío, ¿qué pasó? Yo anoche me quería matar. Y hoy día estoy saltando de felicidad. Pero no sé por qué. Lo único que tenía en mi conciencia era mi oración. Pero nada más. Solamente me sentía feliz. ¿Cagó? Y esa mañana salí, agarré mis cosas, me fui a la universidad, feliz y contento. Y ese día empezó mi camino. Porque ese día empecé a encontrar circunstancias que me llevaron, que sería largo de contarles, porque son cosas muy hermosas y muy emocionantes, pero
En pocas palabras, me llevó a encontrar que yo tenía una familia, que tenía hermanos, que tenía padres. Me pude integrar con ellos. Pude encontrar un punto en común con todos ellos, que nunca lo había tenido en mis 25 años de vida con mi familia. Yo siempre vivía en la casa de mis amigos. ¿No? Siempre desaparecía de mi casa porque no soportaba estar. Y sin embargo, después de ese día, empecé a vivir unos años maravillosos. Y creo que no sé si a un mes o unas semanas de aquel momento, las obras llegaron a mi casa. Por intermedio de hermanos que no pertenecen a fraternidad, estas obras llegaron. Y en esos días en que ocurrió este momento y empecé a orar, yo pedía al maestro que me indicara dónde podía encontrar su vida. Porque obviamente lo único que teníamos a la mano era la Biblia. En la Biblia hay pocas páginas, unas cuantas páginas que no hablan de algunos momentos de su vida y de su obra. Pero no hay nada en absoluto sobre su infancia, más que las circunstancias de su nacimiento y algunas circunstancias cuando tenía 12 años y fue al templo de Jerusalén, y pues nada más. Yo preguntaba en mi oración, Dios mío, o sea, Jesús, dime, ¿cómo fue tu vida? ¿Quiénes te enseñaron? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Tenías amigos? ¿Te enamoraste alguna vez? Siempre me preguntaba en ese momento, después de que tuve conciencia de que la oración funciona, ¿dónde estaba su vida? Si existía algún libro que podría contar. Y en esos días de esa oración llegaron las obras a casa. Y el día que abrí la primera página y vi el título Arpas Eternas, y empecé a leer el prólogo y decía, esta es la obra del maestro, acá está su vida y su enseñanza, pegó un grito en casa. Y desde ese día he continuado este camino con altibajos, definitivamente. Porque la luz llegó a mi vida, pero uno empieza también su camino de conciencia, empieza a aprender de sí mismo, empieza a buscar dónde están las fallas, cómo reconocer dónde estamos errando. Como decía Fernando ayer también, que tomó nota en sus palabras, ¿no? En esa búsqueda del alma para el progreso, tenemos que superar la pereza, la desidia, la holgazanería, la sensualidad, la pasión, la envidia, la codicia. Y yo agregaría también la soberbia, la vanidad. Porque a pesar de que la luz llega a nuestras vidas, si no somos conscientes de que todo esto anida en nuestro corazón, esa luz nos puede cegar. Y a mí me llegó a cegar, porque las obras empecé a leerlas varias veces y a tratar de interiorizarme, a tratar de entenderlo, pero también me empezó a cegar, porque me empezó a elevar mi vanidad. Después de unos años, en mi búsqueda, en querer buscarme respuestas sobre mí mismo, no me di cuenta que había anidado esa vanidad dentro de mí. Y que esa vanidad me estaba llevando nuevamente a las tinieblas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo me di cuenta de que esto estaba en mi interior? Y es que la vanidad me llevó a una circunstancia que se les voy a contar, que es una anécdota. Se las cuento como una anécdota. Yo quería hacer un viaje a Jerusalén, visitar la tierra del maestro, porque quería encontrar respuestas a todo lo que yo había interiorizado sobre la obra y sobre mí mismo. Y hice mi viaje. Saqué las vacaciones, programé, compré el tour, hice todo lo que tenía que hacer para viajar a Israel. Y viajé, ¿no? Me tomé el avión, primero me fui a Colombia a visitar a mi hermano, a mis amigos de la fraternidad en Colombia, y de ahí partí para España, y de España
a Ámsterdam, porque hacía transbordo, y de Ámsterdam a Jerusalén. Creo que me demoré como 24 horas en llegar. El asunto es que cuando llego al aeropuerto de Tel Aviv, haciendo mi cola para registrarme en migraciones, la oficial de migraciones me detiene y me dice, señor, usted no puede pasar porque no tiene visa. Yo había hecho todo para viajar, pero no había sacado visa. Y me detuvieron en el aeropuerto de Tel Aviv. Y yo en ese momento decía, pero ¿cómo es posible que no haya sacado visa? ¿Cómo me puedo haber olvidado? ¿Cómo puedo haber pasado 3 controles de aeropuerto en donde no me hubiesen detenido, no me hubiesen dicho, señor, usted no tiene visa, no puede viajar a Israel? Llegué a Israel y me apresaron. Estuve 25 horas en una celda fuera del aeropuerto de Tel Aviv, en una prisión, con alambres de púas, rejas, todo lo que tiene una prisión. Y yo metido en una celda, caminando de un muro hacia otro, preguntándome a mí mismo, ¿cómo miércoles he terminado aquí? Si yo venía a encontrarme a mí mismo en la obra y en la tierra del maestro. ¿Cómo era posible esa situación? ¿Qué es lo que me llevó a esta situación? ¿Qué es lo que estaba persiguiendo realmente? Me demoré bastantes horas en darme cuenta y en cuestionarme a mí mismo qué me había llevado a esa situación. Y no fue encontrar al maestro, fue la vanidad. Fue una explosión en mi interior. Llegué a explotar igual que a los 25 años cuando encontré mi oración al maestro y las obras. Hice la misma catarsis otra vez, porque empecé a pedirle al maestro que me sacara de ahí, porque no podía soportar la idea de que mis padres se enterasen de que estaba preso en Israel. Mis padres no sabían nada de mí desde hacía 2 días. Nadie sabía nada de mí desde hacía 2 días. Y no soportaba la idea de que no supieran de mí más días. Inclusive yo miraba el muro de la celda y había un argentino que decía, yo estuve aquí y con algo había hecho rayitas en el muro, una tras otra que contabilizaban 6 o 8 meses que estuvo preso en esa celda. Y en esa catarsis, llorando también, maldiciéndome y diciéndome de todo, por qué había dado cabida a la vanidad en mí para llevarme a esa situación, pedí al maestro perdón, ¿no? Y que me sacara de ahí. Y que sería consciente y que constantemente me estaría cuestionando en mi camino para no caer nuevamente, ¿no? Y dentro de esa situación, otra vez caí dormido. Y otra vez al levantarme, al despertar, desperté feliz. Estando en la celda, nadie me había dicho absolutamente nada. Nadie me había... No había forma de comunicarme con nadie. Yo estaba preso. Yo ni siquiera sé inglés muy bien. No había forma ni de comunicarme con los carceleros. Simplemente me despierto y estaba feliz. Y en mi interior hay una voz que me decía, no te preocupes, pronto vas a salir. Y me quedé tranquilo y pude comer nuevamente. De algo que me habían dejado que no podía tragar, pude comerme, ¿no? Y al rato, no pasó ni una hora, tocó en la puerta y un chico de agente de seguridad me dice, no te preocupes, ya está programado tu vuelo de retorno, ¿no? Sales a las 5 de la mañana. Bueno, me quedé tranquilo a esperar la hora. Efectivamente, a las 5 me llevaron al avión como un preso, ¿no? Como un delincuente, pero yo feliz porque ya me iba. Y regresé. Regresé a Colombia a ver a mis amigos, regresé a mi casa a ver a mis padres. Y ya pude respirar, ¿no? Y retomar la obra, volver a leerla y volver a cuestionarme y volver a hacer el camino y volver a hacer todo, ¿no? Y con lo que he contado, mi intención de contárselo era para hacer
para poder ver, como en mi propia experiencia, cómo la luz y la oscuridad y las tinieblas están latentes. La luz siempre está al alcance nuestro, en mi caso en una madre, en un hermano, en amistades, en un profesor en el colegio, etc. La luz siempre está. Y hoy en día, para nosotros, que somos los grandes afortunados que tenemos la luz del Maestro en nuestras manos, entonces es un crimen el que perdamos esta luz. Realmente es un crimen para nuestra alma el que la perdamos, el que no seamos conscientes, el que no estemos caminando constantemente en cuestionarnos en cada una de estas antivirtudes, por llamarlas así, para que no terminemos apagando. Los maestros nos dicen, no a la autosuficiencia. Es muy importante valorar a leer y leer la obra para tener la luz que recibimos de la obra. Debe mantenerse encendida, pidiendo al Altísimo nos conduzca por el camino correcto y nos haga despertar completamente a la comprensión del camino marcado por el Maestro. Hay que dejarse guiar por la voluntad del Altísimo. Para ser un faro en las tinieblas, debe ser puesto en hechos concretos cada día. Volvernos mejores personas. De lo contrario, sería una luz que debemos apagar para servir convenientemente de nuestra miseria. También quiero aprovechar de leerles este capítulo de Llave de Oro. Dios da luz a los humildes y la niega a los soberbios. Que la luz divina sea en vuestras mentes hoy siempre, como lo fue para mí en los días lejanos, cuando llena mi alma de ansiedad por el conocimiento de la verdad divina. La ley me presentó de improviso al hombre luz, al príncipe Abel, como yo lo llamaba, para abrirme senderos entre las nieves eternas. Os habla vuestra hermana, Valquiria de Kifauser, a la que conocéis más por ese nombre que por los demás que he tenido a través de los siglos. Os veo en un momento de crisis en vuestras vidas. Yo me he visto muchas veces en momentos más difíciles, más hondos y más ásperos que el vuestro. Hay vidas en la eternidad que parecen destinadas siempre a salvar obstáculos, a saltar por encima de barreras casi insalvables, a vadear ríos intransitables, a atravesar desiertos que al parecer no tienen fin. Yo he sido una de esas. También lo sois en parte vosotros, puesto que estáis rodeados de dificultades creadas por vuestros propios hermanos. Estos son los abismos que hay que saltar para vivir eternamente abrazados al ideal que hemos elegido. El mérito está en eso. No es un fácil camino entre praderas florecidas y mudos suaves al caminar, no en valles llenos de sombras y oasis, donde a cada paso encontramos hartura de agua fresca, de frutos sabrosos y dulces, de cielos estrellados y suaves, de frescas brisas que os acarician al caminar. ¿Qué mérito tendría con esto? ¿Qué mérito tendrían con esto? El Cristo mismo, el hombre luz que nos ha enamorado y apasionado a todos vosotros y a mí, que realizó esa vida dificultosa, de luchas, de grandes honduras, de enormes precipicios, para saltar sobre ellos y obtener la victoria final. Lo que importa es que el alma esté resuelta de antemano a mantener inconmovible firmeza, sabiendo ya que será combatida y sabiendo también que no cederá jamás a la fuerza del mal. Esta voluntad firme es necesaria de antemano para triunfar en todos los caminos, en todos los órdenes de tareas. Además, es necesario un temple de acero, hermanado con un amor inconmensurable, que se brinda a todas horas y en todo momento a los seres que pasan por su lado. Casi estoy por decir que esto último es lo más necesario.
La mayoría de los que forman nuestra fraternidad cristiana pertenecieron a la fraternidad Cosba, a la de los dáctilos, flamenes y esenios. Las escuelas de Cristo son siempre las mismas, con algunas armas en verdad que van llegando a través de los tiempos a sumarse a las viejas legiones prehistóricas. Aquellas son los padres, las madres, los patriarcas y las matriarcas de la divina enseñanza del Señor. Los nuevos que van llegando son los jóvenes paladines que continuarán la obra en la nueva era, guiado por los viejos que le han precedido. Muchos, la mayoría de los que forman fraternidad cristiana, viven preocupados de lo que será de ella cuando la hermana fundadora haya desaparecido del plano físico. Qué poco conocen a la ley divina los que abrigan tales desesperanzas. Qué poca fe tienen en la providencia quienes piensan así. La ley divina tiene marcada su ruta y los rumbos a seguir, desde hace cientos de años, porque pues los que creen en la ley divina, los que dicen creer en sus designios, los que saben que el hombre luz guía a esta humanidad, viven preocupados por lo que sucederá con una fundación realizada bajo su égida. ¿Qué será después de la desaparición del instrumento del cual se sirvió la ley para establecer los cielos en este paraje de la tierra? Yo os digo que la ley divina no se deja nunca vencer por las contingencias humanas. Podrán retardarse los acontecimientos, es verdad, pero llegan ineludiblemente a cumplirse tal como la ley divina lo tenía designado. A veces los entorpecimientos vienen por las criaturas inconscientes, pero esas criaturas causantes de los entorpecimientos pagan bien caras las consecuencias de su inconsciencia, de su incapacidad de ver con la luz divina que a nadie se le niega para ver y conocer los designios divinos. Y esta negación se debe a la soberbia que a veces acompaña a muchos de los que se creen y se llaman espiritualistas, pero que dedicándose con exceso a obras exteriores, que creen buenas desde luego, descuidan lo principal, el cultivo de su propio interior, para ser capaces de percibir la luz divina, de comprender los designios divinos y secundarlos con la debida eficiencia. Dirán que no tuvieron ese conocimiento, que no pudieron tener tales o cuales percepciones. Yo os digo que la palabra del Cristo se confirma. Dios da la luz a los humildes y la niega a los soberbios. Aquellos que estando en las filas espiritualistas y cristianas no tienen la luz divina, es porque han descuidado eliminar de su mundo interno las zarzas malignas de la soberbia y del egoísmo, y no dejan lugar para que penetre la luz divina. Por eso los guías de fraternidad cristiana recomiendan tan asiduamente la oración, la meditación, mediante la cual los seres conocen sus propias deficiencias y tratan de eliminarlas. Mi presencia en este momento es solo para alentarnos en vuestro camino, sino también para preveniros contra algunos espiritualistas hermanos vuestros que interpretan indebidamente la palabra del Divino Maestro cuando dice, ya es la hora. A vosotros muchas veces os ha repetido, ya es la hora. Él no quiere significar que es hora de que salgáis por las calles y plazas para propagar su doctrina. No ha querido decir que es la hora de que os preocupéis por abrir hospicios, recoger a los desamparados, ni abrir hospitales o casas de salud para curar a los enfermos. Ni es hora de apartaros por regiones desiertas y desoladas para predicar a los que aún no han conocido la doctrina de su Salvador. Ni ir por las tierras del África a internarnos en esas selvas inexploradas buscando a los salvajes para redimirlos. Él no quiere decir que sea la hora de esas grandes empresas redentoras de la humanidad, porque no es momento de emprender nuevas obras de apostolado exterior. Ya se hizo lo que en ley debía hacerse para redimir a la humanidad. ¿No lo hizo acaso él en 9 vidas mesiánicas? ¿No lo han hecho en estos 20 siglos todos sus discípulos que lo siguieron de inmediato a su partida al reino de Dios? La hora de los apóstoles redentores ya ha terminado. Es hora de la justicia divina y de que las almas que entraron a las corrientes del Salvador traten de purificarse y asimilar todos los conocimientos superiores dados por él, emanados de su enseñanza de siglos.
para que en la nueva era que se avecina sean aptos para guiar a las nuevas generaciones, constructoras de una humanidad nueva que ha de llegar. Esto es lo que el maestro quiere decir cuando indica que ya es la hora. Toda otra cosa que se comience como obra de beneficencia, según vulgarmente llaman a esta hora, vivirán una vida caduca, que acabarán por desaparecer en el confuso tropel de las hecatombes que han de llegar, porque no es la hora de emprender nuevos apostolados en el exterior y nuevas beneficencias. Lo que debió hacerse ya se hizo. Y ahora la humanidad está dividida plenamente, dividida entre discípulos fieles al Cristo y entre los seguidores del anticristo. Entonces, lo que concierne es volver a la vida de los esenios, no porque debáis apartaros a rutas solitarias e inhabitadas, sino a la vida de oración, de estudio y de trabajo. En esta vida de soledad, de retiro, de apartamiento del mundo, en cuanto sea posible, es donde debéis obtener la purificación plena del espíritu. La luz divina bajará a torrentes sobre los que se preparen de esta manera para ser eficientes directores y maestros de las generaciones que lleguen. Esto quiere decir la frase de Cristo, ya es la hora. Por lo tanto, comprenderéis que las iniciativas que os lleguen desde afuera o desde vuestros propios hermanos, tratando de distraer vuestra atención de esto, que es lo principal, deben caer en vosotros como la lluvia que llega, os moja un poco y después se seca. Es lo que necesitáis todos vosotros para ser guiados de humanidades en esta hora, humildad y desinterés. El amor que ha sostenido desde la fundación a Fraternidad Cristiana no debe desaparecer y no desaparecerá, aun cuando esta hermana debiera dejar su materia. Ella misma en otro cuerpo u otro espíritu, también de amor inmenso y desinteresado, capaz de olvidarse a sí mismo para pensar en los demás, la ley divina proveerá en ese sentido y Fraternidad Cristiana seguirá su camino de eterna siembra de amor, de esperanza, de luz y de felicidad. Que las palabras de vuestra hermana Valquiria os sirvan para conocer y meditar sobre cuál es la ruta a seguir espiritualmente. Ya es la hora de ser como un Cristo en medio de la humanidad y de amar como amaba el Cristo, que su amor y su luz os iluminen hasta siempre. Y termino con esta lectura y les agradezco mucho la atención.